Ya estamos aquí en la mesa de Argentina Política junto a Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Carla? ¿Cómo andan Muy todos? bien. La conversación que teníamos fuera del aire nos está dando hambre a todos, Bueno, porque sí, a esta claro. hora... Pero no vamos a hablar de comida ahora. Me encantaría, pero Podríamos. no. Estamos pensando cuáles son los menús en Praga que habrá comido Karina Milei, que estuvo de paseo ahí en primavera. Pasándola Bien. mal, como vos decís, Sí, profe. sufriendo. Imagínate. Porque muy casta todo. Están siempre discutiendo la casta, después se van en un avión pobre, avión privado, No, todo terrible, pago. terrible. ¿Viste? Te tenés que. Estás ahí en Praga, y bueno, y entras a los lugares, te compras cartera, anillos. Bueno, vas Dios a no lo comer permita, Dios a no lo lugares permita. que comés tan feo, ¿viste? Hay que aprovecharlo ahora al presidente que lo tenemos de visita en Argentina. Es verdad. Bueno, y Estos además, días- qué semana, ¿no? Para estar en Sí. la Argentina. Vos Sí. escribiste en El Destape y ahora, bueno, Javier Milei se va a enfrentar a una nueva etapa de su gobierno. Ya no puede patalear, ya no puede decir no me están dando las herramientas. Tiene que encarar sí o sí la etapa de niño maduro, niño adulto, que se haga cargo un poco de sus acciones, las causas y las consecuencias. ¿Cómo viene toda esta semana, estos próximos días y esta nueva etapa? Y bueno, un poco lo charlábamos la semana pasada de que se queda sin excusas si finalmente este dictamen se convierte en ley el jueves que viene en diputados. Pero está Milei muy apurado, ¿no? Por sus aliados naturales, por los mercados, el poder financiero, la hinchada de Toto Caputo, le está haciendo la vida imposible. Esto ya lo vivimos en alguna medida con Macri, cómo lo arrastraron a una inestabilidad muy profunda. Y se repite un poco esa escena porque no hay un plan sólido, dirían muchos economistas habituados a repetir el catecismo del mercado, ¿no? Entonces, me parece que se enfrenta a un punto límite el presidente. Ya la semana pasada, el documento del fondo representaba un ultimátum, ¿no? Tenés que devaluar, tenés que salir del cepo, tenés que ir a un tipo de cambio único. Bueno, eso es devaluación y tiene que ser ahora, aparte, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene como una réplica hoy, ¿no? Como un temblor en los mercados. Lo que la semana pasada, que fue una semana corta, lo vimos con ese documento del fondo, hoy se empieza a ver de que efectivamente el gobierno ya se le acabó un poco el show, la magia. Caputo ya le dio un bono a los importadores, el BOPREAL. Ya le dio un bono a las eléctricas, a 2038. Bueno, no hay más bono. no hay más bonos. Entonces, el fondo le está pidiendo que acelere el ritmo de evaluación. Me parece que esa es la discusión. Y lo que me parece también interesante, y yo por eso un poco lo planteaba en la nota del Destape, es que Caputo puede aparecer muy sólido, Milei puede aparecer muy sólido, puede decir no vamos a devaluar, no vamos a resistir a lo que nos está pidiendo el fondo, puede decir que el fondo es lo mismo que el Foro de San Pablo, puede decir lo que quiera, pero lo tenés a Sturzenegger precalentando hace no sé cuánto, Un mes. Johnny. Claro. Por lo Un mes. menos, más de un mes. Desde que lo anunció Milei, un mes ya. Sí. Ya Es viene, mucho tiempo. ya viene precalentando de mucho antes, pero Sí. ahora se fue más intenso el entrenamiento. Sí, y mientras está precalentando, Sturzenegger no espera, está haciendo un lobby con las autoridades del fondo también, porque lo conocen hace muchísimo y te diría que tienen, si querés, un mejor concepto que el que tienen de Toto Caputo, que cuando el fondo le dio la plata la usó para timbiarla, para tratar de controlar al dólar paralelo. Ahora está pidiendo lo mismo Caputo, yo devalúo, pero antes entregame lo que había quedado pendiente de aquel préstamo que le dio el fondo a Macri. Y Sturzenegger lo está caminando en privado, ¿no? Pero en negociaciones, porque hay muchos importantes funcionarios del fondo. Cuando vos pasás por el fondo no es que terminás ahí como en un trabajo cualquiera y no tenés nada más que ver con el organismo de crédito que integran tantos países. Seguís perteneciendo al fondo. Entrás y salís del edificio del fondo, tenés una tarjeta de por vida. Bueno, ¿eso es así? eso es así. Entonces vos tenés muchos tipos que cumplieron funciones importantes y siguen todavía caminando por los pasillos del organismo de crédito, del fondo, hablando con Georgieva, expresando la voz de algunos países influyentes. Y Sturzenegger los conoce a todos, ¿no? Entonces, ayer circulaba alguna foto de Sturzenegger con exfuncionarios del fondo que lo odian a Caputo, que están diciendo a Caputo no se la des, no le des un centavo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Puede Sturzenegger entrar hacer el relevo de Caputo
y que tengamos efectivamente una salida al cepo más prematura, porque Y se juntó, ahí estamos Bueno, viendo la mira. foto, ahí estamos viendo una viendo. foto con que ayer... Rodrigo Valdés, que es el que director Milei para detesta. Sí, es el director. Rodrigo Valdés es chileno, fue ministro Sí. de Economía de Michelle Bachelet entre 2015 y 2017, es el actual director para el hemisferio occidente del FMI, es el actual. En esa foto está Sturzenegger junto a Rodrigo Valdés y está Ilan Goldfan, que era el antecesor, el brasileño, ¿no? Con sí. Massa se debe acordar, Guzmán también. Pero ninguno de esos es del Foro de San Pablo. Es Lo un foro más de dice izquierda. Rodrigo Valdés porque había sido ministro de Claro, Bachelet. Bachelet. Es una chicanita. Sí. Es una chicanita porque, bueno, fue ministro de Bachelet. Le cabe un poco a la chicana. Sí, es una chicanita de Milei que de alguna manera le entra. Porque como son todos zurdos y comunistas, un director de FMI también, digo, obviamente. Ahora, igual, de todos modos, voy a hacer un comentario súper superficial, que es que no importa cuánta plata tengas, podés vestirte muy mal, chicos. O sea, estéticamente es espantoso. Bueno. Igual le quedaba mejor a Sturzenegger esa vestimenta que Mirá qué el se hizo. saco. Es espectacular. El esa saco foto. celeste le quedaba peor, con el que anunciaron el DNU. Ah, ¿Qué sí, es era eso, más chicos? Es brillante esa foto. horrible. Parece Vicente la Rusa Pero además que tiene una chancleta de la década del 90, Valdés, Bueno. ¿no? Rodrigo Valdés, No, no, las brillante cambió esa nunca, foto. ¿eh? Esto nos demuestra que para ser austero. millonarios, claro, hay que saber en qué gastar. A mí me contaban hoy en el gobierno que, bueno, la relación con Valdés es muy mala, porque lo consideran a Valdés un zurdo comunista y cree que es el autor de esos comunicados fuertes contra el gobierno, cree que es el que lo está corriendo por izquierda al gobierno. Entonces Milei, como cree que es un zurdo comunista, se lo quiere sacar de encima, la relación es mala. Y me contaron que en la última charla que hubo en el G7 en Italia entre Milei y Kristalina Georgieva, Georgieva ya enterada de esto tuvo que interceder y le dijo, ok, te vamos a sacar a Rodrigo Valdés como interlocutor, no lo vas a tener más, no van a hablar más hablen directamente con nosotras, con Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, que es la número 2 del FMI. Y A la parece que que plagió. no hay un dólar, el FMI no le dio un dólar de más, pero en la batalla cultural de Milei le sacó el zurdo comunista a un costado, iba a hablar directamente con ellas, estaban muy contentos en el gobierno, vamos a ver si esto le da algún respiro. Esto dice en el gobierno, hay que ver qué pasa con el FMI. Sería raro igualmente que Rodrigo Valdés no intervenga más, de alguna manera va a intervenir, el tema es que a lo mejor no va a tener la interlocución con el gobierno argentino. Sí, me parece que Caputo está en un problema grave, ¿no? Porque Sturzenegger tiene otro plan. Claro. Y es el que le está transmitiendo al Fondo Monetario Internacional. Le está diciendo, podemos salir ahora del cepo. Me parece que esa es la diferencia mayor. Sí, hoy Caputo dijo que para el final del mandato van a reducir el 90% de los impuestos. El norte del gobierno es la baja impositiva. Si se sigue por este camino, se va a poder hacer. Esto se revierte con ustedes apoyando el modelo. Le dijo a los empresarios de la construcción, Recién. el Toto Caputo, a la construcción, que veíamos recién la cantidad de puestos de trabajo que perdieron. Dijo que ratificó que había que tomar medidas muy dolorosas. Dijo que los números de mayo fueron los mejores en lo que va del año y advirtió que 4 años más de kirchnerismo nos llevaban a Venezuela. Ah, Claro. mira, ahí está. No, pero Bueno, te digo que si ves los números del fondo, el último número del fondo, Sí. sobre las perspectivas de crecimiento, etcétera, del mundo, en realidad los países que más decrecen son Haití y la Argentina. Claro. Y el país de América Latina que más crece, Brasil. Venezuela. Mira. Mirá. No, Bueno, increíble. dijo que Fondo Monetario, el último informe Sí. del Fondo Monetario. Vos digo, Caputo- vamos a Venezuela, bueno, ojalá hubiéramos subido. dijo que las por lo jubilaciones menos, subieron ¿no? 4% en términos reales y en dólares prácticamente el 100%. Sí, ¿Qué y dijo ella? que nadie rescata eso, dijo. No, es interesante esto que dice Diego de Sturzenegger tiene en la mano la llave para liberar el cepo, o por lo menos te vende eso, y Caputo te dice, no, esperemos un poco más, un poco más. El tema es por qué Milei Milei llegó así, sostiene a Caputo y no compra el plan de Sturzenegger, ¿no? Ahí debe Porque haber debe un- tener miedo de que efectivamente haya una devaluación, haya una espiral inflacionario y Claro. todo este gran festejo que vemos del gobierno se convierta en un velorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal, si querés, mérito que tiene el gobierno? Haber bajado la inflación. Pero si tenés que devaluar, Que por lo menos tiene una. Le va a durar lo que, digamos, lo está con forceps, ¿no? Sosteniendo esto. Sí. Y todo el mundo le dice, ojo, mirá que la brecha, está pasando todo esto. Pero bueno, por lo menos el gobierno está todo el día, la única que tiene para mostrar es esa, vea, bajé la inflación. Nada, no tiene otra. Diego, vos que estuviste analizando ahí el tema de lo de Sturzenegger, ¿vos crees que Sturzenegger es como la segunda etapa, digamos, el ingreso de Sturzenegger en una segunda etapa? Y si esta es una segunda, ¿imaginás una tercera? ¿Y qué sería? bueno, si se precipita el escenario, digamos, para mal, por supuesto que puede haber varias etapas, ¿no?
Pero sin duda, Sturzenegger es otro programa. Él dice, no necesito endeudarme para salir del cepo, ¿no? Eso no quiere decir que fuera un escenario virtuoso tampoco, el que puede llevar Sturzenegger. Él te dice que hay que confiar en el mercado siempre, ¿no? Él es como más duro que Caputo. Sí, es un dogmático, es un teórico, es un académico. Caputo es un timbero, podemos decirlo así. Está bien. Sí, lo dijo Es- Milei, así que. Por eso, es un trader, es alguien que está acostumbrado a las apuestas, le gusta por eso, con plata prestada, porque no es la No suya, la de él, claro. tratar de controlar el dólar paralelo, jugar en ese escenario. El fondo por eso tiene un mal recuerdo, me parece, de Caputo. En cambio, en Sturzenegger confía más, es como más clásico, ¿no? Un Sí, liberal es- más clásico. Es alguien que tiene un nivel académico, que escribió papers con todos estos personajes de los que hablamos. Yo porque lo que imaginaba es que la tercera etapa, en el caso que fuera mal, en realidad sería la de Milei, o la de Milei con Reidel, que parece que ha tenido ahora una buena Sí. relación con los convexos y no sé qué, eso que dice. Pero bueno, Algo de Pareto. a Pareto y los convexos. Pero da la sensación de que la otra es esa y ahí sí es la explosión de la Argentina, definitivamente. Porque bueno, todos escuchamos las ideas de Milei, todo el mundo escucha las ideas de Milei y dice, este tipo está al tomate. Pero la política que aplica acá es una política como muy clásica de la derecha, una monetarista, qué sé yo, Sí. que puede ser más timbera como Caputo, imagino una segunda etapa más ortodoxa con Sturzenegger, pero digo, si le fracasan las dos, a ver si todavía él dice, bueno, ahora voy yo. Y ahí, no sé. Milei es más parecido a Sturzenegger, me parece que queda claro, ¿no? Por eso cuando esa famosa declaración de Milei diciendo se fumó irresponsablemente 15.000 millones de dólares de reserva, o sea, el fin del macrismo llegó cuando lo echaron a Sturzenegger, Claro. decía siempre Claro. Milei. Es lo que vendió Spotorno el otro día como la etapa más mileísta. Sí. Ese es el arribo Sí. de Sturzenegger que no sabemos cuándo se El dará tema es todavía. que ahora está terminando la temporada de liquidación de dólares de la cosecha. Bueno, no entraron los dólares No parece, que necesitaba claro. el gobierno. Entonces, a este ritmo de evaluación, el gobierno no tiene las reservas que necesita. Me parece que eso es lo que está pasando. Y se acabó la magia. Entonces, bueno, hay un informe que creo que también lo mencionaba, que va a difundir Martín Guzmán con su consultora en unas semanas, que dice, el gobierno no va a tener un mejor momento para salir del cepo que este. O sea, lo que viene es peor. La brecha va a ser más amplia. Entonces, en este momento no circulan tantos pesos. Es una discusión más teórica, si querés. Obviamente, Guzmán, hay una fundación que se llama Fundar, hacen una propuesta de ir a un sistema parecido al de 2003. Después de la devaluación, Kirchner, Lavagna, Mario Blecher estaba en ese momento en el Banco Central, regular la cuenta capital, devaluar, sí, o unificar el tipo de cambio es devaluar, pero con compensaciones. Por supuesto, nada de eso que propone Guzmán o que puede proponer alguien del peronismo puede estar en la cabeza de Milei, de Sturzenegger, de Caputo. Pero sí lo que me parece interesante es el pronóstico de para adelante van a ser peores las condiciones. Entonces, Sturzenegger tendría en algún lugar algo de razón en es ahora o nunca, ¿no? En el caso de Caputo es no, dame 10.000 más, 13.000 más, así yo puedo. Y la controlar un razón poco por la que no situación. cierra finalmente, ¿qué es lo que pasa? Es muy raro, porque todos escuchamos siempre, imaginamos que Sturzenegger iba a tener un rol importante en el gobierno, porque bueno, lo anunció, siempre Sí, habló muy bien Milei, sí. efectivamente de él, etcétera. Pero ahora, hace un mes, él lo anunció públicamente, Milei, dijo, va a ingresar al gobierno. Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó? Creo que Milei se enamoró de este 0,1%, 0% del que hablan de la inflación de alimentos en la En la tercera tercera semana semana. de junio. Es lo único que tiene para mostrar. Algunas consultoras lo marcan así, bueno. Pero digo, está aferrado a eso, al superávit comercial, al superávit fiscal, perdón, que tampoco lo va a poder sostener. Porque ahora en junio tenés que pagar importaciones de combustibles, tenés que pagar aguinaldo. Digo, toda esta etapa de Milei que vimos hasta ahora con los logros que al gobierno le gustaba mostrar, queda atrás. ¿Y ¿no? qué pasa si vos tenés todo ese condimento? Te quedás sin el superávit fiscal. Empieza a subir la inflación, que es lo que están planteando todos, incluso Sí. la proyección del Fondo Monetario, que hacíamos la cuenta el otro día. Si haces una inflación pareja hasta fin de año, tiene que ser 4,7 mensual. Entonces estamos hablando de una inflación más alta que la que tuvimos el último mes. Y encima devaluando, ¿no? Que es algo que no viene haciendo el gobierno, salvo ese 2% del crawling peg. ¿Qué pasa si todo eso deja de
de estar. La inflación a la baja no está, la no devaluación no está y el superávit desaparece. Y bueno, la paciencia social, ¿no? Forma parte del mismo escenario. Yo creo que hay una expectativa todavía de que las cosas mejoren en una parte de la sociedad. Vos tenés un 50% que banca a Milei. Se dice que es el Porcentaje, 50%. poquito más, Sí. poquito menos, Sí, ¿no? sí, sí. De acuerdo, depende de la encuesta, pero más o menos anda por ahí. Que sobre todo te mitad, diría mitad. más rechaza el pasado que lo banca Puede Milei, ser. ¿no? No sé si tiene tantas razones para bancarlo a Milei. Puede ser. Pero está pegando la recesión, ustedes mencionaban recién la desocupación, No, es tremendo. la desigualdad, datos de hoy del INDEC, digo, la No, el desigualdad, índice de Gini es impresionante lo que se disparó. el nivel más alto de los últimos 8 años. No, y Igual, ahora van a incluso empezar ganancias, viene Artemio ganancias. López me manda un gráfico sobre el Gini y con una serie más larga. 2003-2024. Exacto, Sí, es 16 terrible. años. Es impresionante 16 cómo años, durante el similar al kirchnerismo 2001. bajó mucho durante el kirchnerismo, Macri lo levanta, se mantiene oscilante durante el gobierno de Alberto Fernández, pero más abajo, y Milei lo levanta por arriba de lo de Macri. Creo que está en 0,46. Algo así, Sí. es Porque una- alguien gana, digamos, con este escenario, en este Claro. escenario de Sí, recesión, de absolutamente. caída del poder 0,467. adquisitivo. 0,467. No es neutro, digamos, que se derrumbe el poder adquisitivo. Los datos de desocupación también son muy interesantes porque si bien tenés un 7,7 y alguno puede decir, bueno, no aumentó tanto, pero cuando mirás un poquito más con detenimiento, como hacen algunos estudios, Lozano, CEPA, mirás que hay 1,2% que está buscando activamente trabajo. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza. Pero entonces, cuando mirás subocupados, población que está buscando activamente trabajo en este momento, te das cuenta que los argentinos con problema de trabajo no son 7,7, sino que son más. Los argentinos y las argentinas están en 9, 9,5. Y estamos con la foto del primer trimestre, Claro, no eso. estamos con la foto de este momento. Entonces, todo eso obviamente va ahora dando la legitimidad. Yo creo que le queda, a Milei, para el show le queda bien no moverse demasiado, pero sus soportes naturales, sus socios naturales le están diciendo, empezá a gobernar. Hablando del tema del empleo, una docente me contaba que se anota para cubrir cargos, etcétera, y que normalmente tenía en esa competencia, vos te anotás y tenés otras personas, se hace puntaje, etcétera, y tenía siempre 2, 3, 4 personas en esa lista de espera, anotarse para poder cubrir un cargo, y que la última vez había cerca de 20, en esta última. Sí. O sea, en un año cambió absolutamente el panorama. Dice, antes más o menos tenía alguna posibilidad, pues dice, ahora ya hay 20 anotados, no hay, es como que hay 19 que van a quedar afuera de ese cargo. O sea, mucha gente volvió, tendría un cargo y con eso más Claro. o menos, o 2, y ahora dice, bueno, voy a tener 3, porque no me alcanza la guita, ¿no? Eso empieza a pasar, ¿no? Sí, Empieza Yo me meto en la cabeza a de aumentar Milei porque tiene que tomar valor. una decisión que te diría que es casi urgente, que es ¿qué hago? ¿Devalúo o no devalúo? ¿No? Sí. ¿Cómo ves la cabeza de Milei ante esa decisión? Que es una decisión crucial para su gobierno. Es a reconocer que, bueno, vamos a tener unos meses de inflación alta, vamos a devaluar, o resistir con uñas Sí, y dientes. primero hay un mal movimiento de entrada. ¿Para qué ibas a tener este crawling peg, este ritmo de devaluación de 2%? ¿Para qué hiciste una devaluación de 118%? Hubieras hecho una de 60%, no sé. Siempre la devaluación indica que algo está mal y tiene consecuencias que golpean el poder adquisitivo. Pero digo, si ibas a hacer eso, ¿para qué? Bueno, ellos mismos dicen, sobreajustamos. Claro, sobrereacción, sí. Ahora podemos volver. Yo creo que está en un punto complicado. En su cabeza lo vemos más peleándose con el fondo, ¿no? Lo vemos más acusando al fondo como si el fondo fuera un economista de cabotaje. Me parece que el problema es que no tiene la fortaleza para pelearse con el fondo. Tiene una debilidad muy grande. Milei, como candidato, hace un año dijo que iba a conseguir 40.000 millones de dólares Sí, para lo dolarizar. tenía en el celular. Tenían dijo. los mensajitos. Bueno, ¿sí? ¿Querés que te lo muestre? Le dijo Pero habrá Fantino. perdido los teléfonos. O ¿no? sea, A lo mejor cambió el habría que celu. responderle que sí, ¿no? Cambió el Porque si nos teléfono. hubiera Sí, mostrado por mostrámelo. ahí. Para eso lo trajo a Caputo también, creo yo, para que Caputo consiga deuda de algún lado. Bueno, Bueno, está jugando tiempo de descuento, me ¿Hay, parece. hay alguien en el mundo de la economía que vea viable, de cualquier ideología, que vea viable este plan de Milei? Estuvo Redrado el domingo con Luis Majul y decía que estaba viendo que la recesión iba a continuar. De hecho, ya ahora están saliendo noticias en Infobae, por ejemplo, que la B ya no existe más, que ahora viene una L. O sea, toda la caída y cuando te venía la recuperación, ahora hay una L. Es decir, nos vamos a quedar en la pata
horizontal de la L. Y Redrado decía, tiene que venir un plan de reactivación. Y Majul le preguntaba, bueno, ¿pero qué es? ¿Dar subsidios? ¿Un plan de reactivación? No, no, hay que aumentar el salario. Hay que aumentar el salario. Tiene que haber consumo. Digo, lo dice Redrado. Sí. Carlos Rodríguez salió a desmentir, que era el asesor de Milei, más ortodoxo no debe haber. Salió a desmentir esto de la inflación de 0%, que era única en 30 años. ¿Hay alguien que le valide ese relato o es el gobierno, los trolls y con eso van tirando? Yo creo que es el consejo de asesores, ¿no? Que también podría ser un plan B. Quizá un camino intermedio entre Caputo y Sturzenegger podría ser Demian Reibel, que es el presidente del consejo de asesores. Milei lo llevó a la cumbre del G7, dice que está escribiendo libros con él. Pero digo, son teóricos de la economía. Reibel es alguien cercano a Sturzenegger también. En su momento, cuando Sturzenegger era el presidente del Banco Central con Macri, y lo trajo. Bueno, es como hay un paraguas ahí donde Reibel junta economistas como Espotorno, que tienen otra mirada quizá distinta a la de Caputo, y son los que dicen, viene una nueva etapa. Yo creo que ellos tienen una mirada optimista, pero son parte del consejo asesor del presidente, ¿no? Che, les pregunto por el tema de la política, ¿no? Este es el escenario un poco que vemos en el panorama económico. Ahora, en la política, porque empieza una etapa nueva a partir, supuestamente, de la aprobación el jueves, Sí. aparentemente, por lo que ustedes contaban, de la ley base. ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar la actitud que tiene el radicalismo y otros sectores con respecto al gobierno a partir de la crisis económica, por un lado, que se acrecienta y que ya tiene las herramientas finalmente y se acaba... De Lloredo había dicho, son las... Con una sola L. De Siempre Lloredo. no, con una. Siempre te confundís, Loredo, profe. Loredo. Del Loredo. Como loro, como el loro. Claro, Yarlor, ese es otro Yarlor, cordobés, eso es el otro de la cordobés. doble L. Este tiene una sola. Sí. Le fue mal Loredo. en Río Cuarto a De Loredo, Está, sí. está Lo está complicado. cascoteando mucho Lo están también dentro del cascoteando. espacio. Sí, No, claro. no está cayendo. Pero bien. digo, ellos dijeron, bueno, las herramientas ya está, esa está ahí. Sí. Bueno, ya está, ahí le da las herramientas, la ley de base, muy parecida a lo que pidió Milei, lo que negociaron. No hay más excusas, bueno, a partir de ahí, ¿creen que cambia o van a seguir apoyando? Ayer viste que vino Arroyo, no sé cómo lo ves vos, Diego, que él decía que había como distintas razones por las cuales se están apoyando las medidas de Javier Milei. Una de ellas es el presidente necesita las herramientas, van 6 meses y no tiene ninguna. Y después tenés otras que es coincidencia ideológica, que Arroyo nos planteaba que era la menor, por lo menos en la Cámara de Diputados, y después la aceptación social de las medidas y del gobierno, más que nada, no sé si de las medidas, pero sí del gobierno de Javier Milei. Entonces yo diría que de esas 3 razones, una vez aprobada la ley base y el paquete fiscal, vas a descontar una. Pero todavía te quedan 2 razones para seguir apoyando algunas medidas del gobierno nacional. La aceptación social, por un lado, y la afinidad ideológica que tienen algunos por el otro. Pero técnicamente tienen que dividir un poquito más la agenda. ¿Vos cómo lo ves? Sí, creo que la inestabilidad a veces del propio presidente conspira contra cualquier acuerdo. Hoy tuvimos una demostración de la casta en auxilio del presidente y del gobierno, ¿no? Todos los gobernadores, Sí. Jalil, Puyaro, Yarlora, Frigerio, Esdero de Chaco, bueno, con Pichetto, con el bloque radical, para tratar de blindar esto. O sea que no puede decir Milei que la casta o que la oposición dialoguista, colaboracionista no lo ayuda. Entonces, el otro día hablaba con alguien de los que estuvo hoy en la reunión y me decía, esto que tanto se dice, ¿no? No se dejan ayudar, no tienen cuadros políticos, no saben cómo es la política. Entonces, Milei ante el primer traspié los acusa de lo peor, ¿no? Degenerados fiscales, chorros. Entonces, es complicado. Yo no sé si es la inestabilidad personal de Milei o es lucrar siempre con el show anticasta. Hoy Caputo en la Cámara de la Construcción recién le acaba de echar la culpa a la oposición por el ruido financiero, por el aumento del dólar. Hoy, Claro. recién, hace 20 minutos. Sí. Es decir, capaz se van agarrando de ese relato Pero también aparte, otros. No, pero ¿de qué ruido político hay? Porque la oposición está toda dividida, le van a aprobar una ley ahora, como decía Diego, le está colaborando, ¿no? No sé, entiendo que antes de la votación en el Senado sí, a lo mejor había algo de ruido, ahora no hay ningún ruido, digo. Pero Está todo además, cantado. es lo que dice Diego, ellos saben de la oposición dialoguista, conocen la debilidad del gobierno. No es para nada inteligente de parte del gobierno tratarlos de esta manera, porque ellos, si un día se levantan de mal humor, le dicen
dicen, bueno, ya está. Sí, porque- pero el gobierno cree que en el diálogo con la sociedad esto lo favorece de alguna manera. Bueno, sí. Alguno de estos dirigentes que estuvo hoy reunido se reunió con Santiago Caputo porque, por ejemplo, en medios cercanos al gobierno nacional le estaban cortando la cabeza a uno de los dirigentes que se reunió con Santiago Caputo en busca de decirle te vamos a ayudar, ¿no? No hablaron de este tema, me decía este dirigente, pero ahí está, ¿no? La ambivalencia, la ambigüedad de un gobierno que necesita, que recibe a personajes de la casta, que se reúne con ellos, que les pide ayuda Y por otro lado los manda a castigar, y lo castiga y directamente. los manda a defenestrar y a lapidar. Entonces digo, hay algo que en algún momento se va a acabar, ¿no? Se da vuelta, claro. Se va a acabar. La paciencia. Es un juego muy delgado, de doble filo, me parece. Diego, un placer, como siempre. Nos vemos Para el mí jueves. también. Nos vemos el jueves. Diego Yenuda, aquí en Argentina Política.